a la pregunta, ¿qué ocurre cuando aplicamos agua en exceso a la mezcla de concreto? Y ese es algo bueno. Pues básicamente podemos decir que no es bueno en un principio, pero ¿por qué no es esto bueno? Bien, vamos a plantear el porqué. Uno de los elementos importantes a controlar cuando se está preparando concreto en obra es básicamente la cantidad de agua que se le adiciona a la mezcla. Pero es muy fácil equivocarse en esta cantidad de este insumo, este material, digamos, hablando de agua, cuando se está preparando pues el concreto. Aquí básicamente, por ejemplo, vemos el agregado fino por acá, aquí vemos el agregado grueso, vemos la mezcladora de un bulto, 2 bultos quizás, por el tamaño de la tolva. En fin, lo importante es saber y conocer el por qué no se debe adicionar la cantidad de agua en exceso y las implicaciones que esto representa para el concreto como material ya disponible o dispuesto a funcionar una vez se ha instalado, bien sea como una viga, como una placa, bien sea como una columna, como quiera que se le haya dado el uso al material, al concreto. Si le adicionamos el agua en exceso, ¿qué ocurre? Pues bien, hay un detalle importante que debemos conocer. En el caso de la mezcla de concreto, cuando se adiciona mucha agua o en exceso, digámoslo así, se baja la calidad o se baja la capacidad de resistir cargas o la resistencia a compresión de dicho material. Entonces, muy importante, no exceder la cantidad de agua que se utiliza para nuestros concretos. Entonces, por ejemplo, uno de los controles claves, o es más, cuando nosotros tenemos un diseño de mezcla, vamos aquí a mirar una tabla típica de un diseño con el cual hemos trabajado en alguna ocasión. Hay un término relevante o importante y aquí lo tenemos, el conocido como la relación agua-cemento. Y como su nombre lo dice, es una relación entre estos dos componentes, el agua y el cemento. Y aquí tenemos básicamente un valor o una proporción que está definida, que para este ejemplo está en 0.58. ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué información nos está dando básicamente? Primero, que generalmente generalmente los diseños de mezclas están establecidos para un rango de asentamiento del concreto, es decir, para que de alguna manera tengamos unos parámetros básicos para definir qué tan fluida o qué tan consistente puede ser la mezcla, y eso parcialmente se puede identificar o lograr utilizando el ensayo o el muestreo por asentamiento. Aquí les vemos, pues básicamente esta imagen es el típico cálculo o verificación de campo que uno hace en el asentamiento. Recordemos, y aquí rápidamente miramos por ejemplo esta, que es el cono que se utiliza para hacer la muestra o el ensayo de asentamiento, la varilla, esta varilla en este caso una varilla de 5/8, y la muestra ya elaborada posterior a haber sacado el cono. Este ensayo tiene sus particularidades y lo veremos en un video después, que está planeado para también hacer las muestras o el muestreo de concreto para el ensayo de compresión. Pero lo que les quiero manifestar acá es, por ejemplo, este diseño está para aquí el asentamiento me está mostrando 2, 3, 4, casi por acá, casi 5 pulgadas. Entonces ese es el asentamiento que me está mostrando la mezcla que estoy trabajando. Y si fuese, por ejemplo, para este diseño que estamos planteando, aquí el asentamiento que me está dando el diseño me está dando como parámetro que va de 3 a 4 pulgadas. Entonces, si fuese nuestra mezcla, esta la que estamos aquí verificando, que tiene 5 pulgadas, y mi diseño está en el rango de 3 a 4 pulgadas, estamos excediendo ese margen o ese rango entre 3 y 4. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Estamos dando o estamos adicionando agua
en cantidad mayor a la requerida según el diseño. De pronto aquí la proporción, bueno, de 4 a 5 pulgadas, pues no es mucha la diferencia, podría decirse, pero la afectación igual se va a dar. En las experiencias que uno encuentra en la literatura y personalmente también lo que hemos podido desarrollar en el tiempo, por ejemplo, para un diseño de 3 pulgadas, ampliemos un poquito esto, para un diseño de 3 pulgadas de asentamiento, en alguna ocasión lo hicimos llegar ese asentamiento hasta 6 pulgadas y cuando fuimos a verificar resistencia del concreto, de la probeta que se ensaya en el laboratorio, para un concreto de 3500, esta resistencia había disminuido o había bajado aproximadamente el 20%, o sea, alcanzó así más o menos 2800. Estamos hablando que estos son PSI, había bajado casi el 20%, incrementando el asentamiento de 3 a 6 pulgadas. ¿Qué ocurre? Que este incremento en el asentamiento básicamente se logra cuando se le adiciona más agua de la debida a la mezcla de concreto. Entonces es muy común cuando se está haciendo un vaciado o preparando el concreto en la obra, y es muy común que quien está instalando el concreto en el punto del elemento de estructural o no estructural diga que el concreto está muy duro, palabras de obra o términos que se utilizan en obra, está muy duro, que no corre, dicen ellos. Pues efectivamente es muy fácil que quien está preparando el concreto le adiciona agua si no se tiene el debido control, y esa adición de agua pues no está considerada en el diseño, y mire lo que está pasando, que para un concreto de 3500 podemos estar reduciendo la capacidad de ese concreto en una importante proporción, llegando por ejemplo al 20%, y esto es solo debido a la preparación del concreto. No sabemos si en la instalación se estén cometiendo errores, por ejemplo la falta de vibrado, la falta de la debida acomodación o compactación o densificación del material, en fin, tantos factores o tantas variables que puedan haber.